ya hoy llegamos a nuestra tercera noche, amén, de convención, y es nuestra confianza en el Señor que Él nos ha venido hablando, amén. ¿A cuántos Dios les ha hablado? Amén. Él nos ha venido guiando a través de este camino de renovación con su mano de amor, con su mano de poder. Y quisiera que por favor pusiéramos las enseñanzas en las pantallas. Quisiera saber cuántas personas vienen hasta hoy, no vinieron ni el jueves ni el viernes. Por favor, levante su manita. Levante su manita. Bueno, tienen una tarea, ¿ok? Tienen que ingresar a la página de la iglesia en YouTube y buscar las otras dos conferencias. ¿Listo? Esa es la tarea que les voy a dar, porque de verdad que no es por hacer una vana publicidad, sino de verdad porque necesitamos tener el contexto de las cosas que el Señor nos ha venido enseñando. Amén. Hemos venido hablando y aprendiendo mucho acerca de la renovación espiritual. Hablamos acerca de cómo somos llamados a dejar nuestros ídolos, de cómo el Señor anhela renovar nuestro diálogo interno. Aprendimos el día de ayer y el título de la enseñanza de esta noche es Renovando las Fuerzas. Amén. Y quiero que por favor me acompañen su Biblia en el libro de 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4 versos 16 al 18. 2 de Corintios capítulo 4 versos 16 al 18. Cuando usted lo encuentre, si puede hacerlo por favor, y si es tan amable, póngase sobre sus pies. 2 de Corintios capítulo 4 versos 16 al 18. Y vamos a tener juntos esta lectura de esta porción de la palabra en unidad y reverencia. Si hay alguien a su lado sin Biblia, por favor, compártasela. Si hay alguien que no ha encontrado la cita, ayúdesela a encontrar. 2 de Corintios, capítulo 4, versos 16 al 18. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre y del Hijo, con la unción y guía del precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. De manera, discúlpeme, se me corrió la cita. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Señor, delante de ti venimos una vez más, estando tan agradecidos contigo, Señor, por tu amor, por tus propósitos que son eternos, por tu gracia que es siempre, Señor, infinita y permanente. Señor, hoy venimos delante de ti una vez más con una petición en nuestro corazón, y es poder, Señor, oír tu palabra que nos hace libres, que nos da libertad, que nos da vida, que nos vivifica, Señor, que nos levanta. Hoy oramos, Señor, para que sean abiertos nuestros oídos espirituales y podamos oír tu voz y podamos ver tu reino, Señor, para que por medio de tu palabra, Señor, nuestra vida sea renovada, nuestro espíritu sea renovado, nuestras fuerzas sean renovadas, Señor. Que lo que hoy leemos y escuchamos no se quede solamente en información y en teoría y en algo que debería ser, que deberíamos vivir, sino que en tu gracia y misericordia, Señor, podamos experimentarlo cada día, Señor, muchas veces en el día. Te lo pedimos, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Amén. Vamos entonces a tratar de recorrer juntos con la mano del Señor los 3 pasos que necesitamos recorrer para ser
renovados. Yo me imagino que a estas alturas de la conferencia usted ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? Los 3 pasos de la renovación son entender, despojarnos y vestirnos. Muy bien, vamos a iniciar entonces con algunas de las cosas que necesitamos entender. La primera verdad de esta enseñanza es el estado del hombre interior. El estado del hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos dice que aunque nuestro hombre exterior se desgasta, el interior se renueva día a día? Bueno, el hombre interior es la realidad espiritual de los hijos de Dios, de los nacidos de nuevo, por medio de la cual podemos tener una relación con Dios, por medio de la cual podemos ser conscientes y podemos vivir las realidades espirituales del reino de Dios. Todo lo que tú y yo podemos ver, aprender, entender del Señor, lo vivimos, lo experimentamos en nuestro hombre interior. Es el espíritu que ha sido resucitado por Cristo. Es la realidad a la que el Señor nos llama cuando nos da el nuevo nacimiento. Recuerda que allá en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, él le dijo, si no nacen de nuevo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios y no puede entrar en el reino de Dios. Así que el hombre interior es esa capacidad dada por el Espíritu de Dios cuando somos salvos para que podamos ver, entrar y vivir en el reino de Dios. Amén. Vamos a echar en esta noche un vistazo a cómo está nuestro hombre interior. Una de las cosas que afirmamos en la enseñanza el día de ayer era que muchas veces tenemos un mayor compromiso con nuestra imagen, con la imagen que los demás tienen de nosotros, que con el estado real y genuino de nuestro corazón. Que nos importa más y trabajamos más y nos esforzamos más por lucir bien ante los demás que por estar bien delante del Señor. Y cuando perseveramos en un estilo de vida así, lo que pasa, iglesia, es que desperdiciamos nuestro tiempo, desperdiciamos nuestra vida, desperdiciamos nuestras capacidades cuidando al hombre exterior. Mientras tanto, descuidamos al hombre interior. Hay muchos creyentes que viven con un hombre interior sucio, débil, pero con una imagen impecable ante los demás, una imagen fuerte. Pero esto es una forma insensata de vivir. ¿Sabes? Una de las maneras en las que la Biblia entiende la insensatez es como la suma de todos nuestros esfuerzos por fortalecer al hombre exterior mientras debilitamos al hombre interior. Eso es insensatez, eso es necedad, eso es falta de juicio, falta de sabiduría, falta de inteligencia. Esforzarnos por tener una buena imagen, esforzarnos por tener una buena reputación, mientras estamos descuidando nuestra realidad espiritual. Así que yo quisiera animarte a verte en esta noche, a ti mismo, a ti misma, a través del espejo de la palabra del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, y que pudieras responderte con la mayor sinceridad posible. ¿Cómo está tu hombre interior? ¿Cómo está tu hombre interior en esta noche? Mira hacia adentro y pregúntate, ¿cómo está tu salud espiritual? ¿Cómo están tus fuerzas espirituales? ¿Cómo está tu ánimo espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con los demás hermanos? Y ahora que has echado un vistazo a tu realidad espiritual, compara eso con el resto de tu vida. ¿Cómo está tu estado físico? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu auto? ¿Cómo está tu reputación? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo están tus pasatiempos? ¿Cuál de las dos cosas está luciendo mejor? Si pudiésemos hacer un experimento y sacar de cada uno nuestro hombre interior y ponerlo en esta pantalla y poner en la otra pantalla nuestro hombre exterior, ¿cuál luciría mejor? ¿Cuál está más fuerte? ¿Cuál está más limpio? Pero sobre todo, y lo más importante, ¿por cuál estás trabajando más? Porque si el hombre interior luce menos bien, estás desperdiciando tu vida. Estamos desperdiciando nuestra vida.
Ahora, la palabra del Señor dice acá en 2 Corintios 4:16, que este hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, ¿qué pasa? Se renueva de día en día. Pero como hemos aprendido, esa renovación no es pasiva. No es que simplemente tú y yo pasamos la vida como queremos y Él se va a renovar automáticamente. Y Él va a tener nuevas fuerzas automáticamente y Él va a lucir mejor automáticamente. No, eso no va a pasar. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Tú y yo tenemos cosas que hacer. Y si nuestro hombre interior hoy luce débil, hoy luce desanimado, hoy luce sucio, es porque hay causas que han llevado a nuestro hombre interior a experimentar esa debilidad. Si hoy tú y yo estamos débiles espiritualmente, es porque hay causas que nos llevan a esa debilidad. Y yo pude identificar en el estudio de esta palabra 7 causas principales. Vamos a pasar por cada una de ellas de forma rápida, porque el objetivo es que podamos identificar de lo que vamos a aprender 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o quizá las 7 causas de nuestro desánimo y de nuestro desaliento. Pero el tema es, iglesia, que cuando tú y yo cultivamos estas cosas, permitimos estas cosas en nuestra vida, nuestra fortaleza espiritual se va a drenar. Nuestra fuerza espiritual se va a ir. Y vamos a comenzar a vivir en un estado de continuo desaliento, fatiga y cansancio espiritual permanente. Por eso la palabra de esta noche se titula Renovando nuestras fuerzas. La primera causa de nuestra debilidad espiritual es el pecado sin confesar y sin enfrentar. Lo que la palabra del Señor llama la iniquidad. El pecado sin confesar y sin enfrentar es iniquidad en nuestra vida. Sin perder Santiago, porque volveremos allí, acompáñame Corintios, porque volveremos allí, acompáñame en tu Biblia, Salmo capítulo 32, versículos 3 y 4. En el Salmo capítulo 32, que es un salmo paralelo al Salmo 51, David está hablando de su arrepentimiento, de su sentimiento, de sus emociones por haber pecado, por haber caído. Y mira lo que dice en el versículo 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Tú y yo no podemos vivir de forma distinta ocultando nuestro pecado. Si tú y yo estamos cultivando iniquidad en nuestra vida, si tenemos pecados ocultos, si tenemos maneras de vivir mundanas, carnales, terrenales, que queremos mantener ocultas, inevitablemente eso va a drenar nuestra fuerza, iglesia. Eso nos va a debilitar. Es imposible que tú y yo tengamos fuerzas renovadas mientras desperdiciamos nuestras energías intentando ocultar y mantener una doble vida. Iglesia, en nuestro corazón no pueden habitar en armonía el pecado y la santidad, la carne y el espíritu. Necesitamos tomar una decisión. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. ¿Sabes qué dice? Que el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen. Esa es nuestra batalla espiritual de todos los días. Pero si tú y yo nos hemos convencido que podemos vivir agradando a nuestra carne y agradando a nuestro espíritu, lo que va a pasar es que nuestras fuerzas se van a drenar. Lo que va a pasar es que vamos a vivir debilitados y cansados y desanimados. Romanos capítulo 8, verso 8 dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que es imposible que nuestras fuerzas sean renovadas si nos decidimos vivir en pecado. Si tú y yo nos decidimos por la carne y por el pecado, es imposible seguir a Cristo, es imposible ser salvos, es imposible ser renovados. Segunda causa, la autosuficiencia. La autosuficiencia. Hablábamos ayer que cuando nuestro diálogo interno no está centrado en un deseo por Dios,
nos refugiamos en nuestras zonas de confort, donde tenemos la habilidad y pensamos que tenemos la capacidad de simplemente enfrentar todo lo que se venga desde aquí, desde mi zona de seguridad. Nos comenzamos a sentir suficientes. Pero ¿sabes qué dice la palabra en Zacarías capítulo 4 verso 6? Yo sé que los pastores se saben este verso de memoria. No con fuerza, no con ejército, sino con ¿qué? Con el Espíritu de Dios. Es imposible, iglesia, cumplir y vivir los propósitos de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para nuestro trabajo, para todas las áreas de nuestra vida, si pretendemos recorrer el camino en nuestra fuerza, confiados en nuestros recursos, aferrados a nosotros mismos. Porque la verdad, iglesia, es que cuando tú y yo nos vemos a nosotros mismos, somos inútiles. Somos insuficientes. El Señor dijo en Juan capítulo 15 verso 5: separados de mí, nada podéis hacer. Y sí que queremos y pretendemos en la autosuficiencia hacer tantas cosas separados del Señor, hacer tantas cosas sin su consejo, sin su palabra, sin su presencia, sin ir primero al secreto, sin poner esas decisiones, esos anhelos, esos deseos delante del Señor y de su voluntad, porque nos consideramos autosuficientes. ¿Y sabes cuál es el resultado de eso? Nuestro cansancio espiritual, nuestra debilidad espiritual. Porque, iglesia y amados pastores, la obra del Señor es espiritual y se hace con recursos espirituales y se logra con fuerzas espirituales. No podemos hacerlo en autosuficiencia. Tercera causa: el descuido de las disciplinas espirituales. Y acompáñame a tu Biblia, segunda de Pedro capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 3 y hasta el verso 8. El descuido de tus disciplinas espirituales, segunda de Pedro capítulo 1, versos 3 al 8. Segunda de Pedro capítulo 1 versos 3 al 8 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos van a ser dadas. ¿Está leyendo conmigo? Dice eso, nos van a ser dadas. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos va a dar algún día. ¿Sí dice así? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Como ya nos han sido dadas esas preciosas y grandísimas promesas, como ya nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice el verso 5: vosotros también echaos a dormir y descansad hasta la venida del Señor. ¿Si eso dice su Biblia? Si eso dice, cámbiela, esa es falsa. Como el Señor nos ha dado eso, como ya lo tenemos, dice el verso 5: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Sabes qué significa esa palabra, toda diligencia? Todo tu esfuerzo, toda tu concentración, todo tu enfoque, todos tus recursos, todas tus ganas, todos tus deseos, ponlos en esto, con toda diligencia, esforzados, enfocados, perseverantes. Añadir a nuestra fe todas las virtudes que allí están. No las voy a leer porque no se trata de eso la enseñanza, pero mira lo que dice el verso 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, es inevitable que si tú y yo descuidamos las disciplinas espirituales, la disciplina de la oración como un máximo esfuerzo, la disciplina de la palabra como un máximo esfuerzo, y si nos volvemos perezosos, descuidados y apáticos, va a ser imposible que tengamos fuerzas renovadas.
No lo vamos a poder lograr. Escucha bien esto. No te dije descuida la oración. No te dije descuida la lectura de la Biblia. Te dije la disciplina de la oración y la disciplina de la Biblia. Porque la oración tiene que ser en tu vida y en la mía una disciplina. Y cuando hablamos de una disciplina, es algo que tiene que pasar todos los días, todo el tiempo. Ay, hermano. Y ni siquiera sacamos 15 minutos, 10 minutos al día para orar. Y esperamos que el Señor nos renueve. Y esperamos ser renovados. Hermano, la oración no es un momento en nuestro día. No es por temporadas en la vida. No es cuando vienen las reuniones de oración. La oración tiene que ser tu estilo y mi estilo de vida. Sin cesar. Orad sin cesar. Lo mismo sucede con la palabra. Hay una disciplina de la Biblia. Y hay 7 cosas que tú y yo tenemos que hacer con la palabra todos los días y tener claras cuáles son. Como el agua. Que a ti te digan qué es lo que tienes que hacer con la Biblia. Son mínimo, puedes hacer muchas más, pero mínimo tienes que hacer 7 cosas. Si no te las sabes, por favor escríbelas. No solo en tus notas, sino en tu mente, en tu corazón. La Biblia tienes que escucharla. Tienes que oírla todos los días, todo el tiempo. Deja de escuchar tanto podcast, tanta entrevista, tanto programa tonto, infructuoso, y ponte a escuchar la palabra del Señor. Diariamente, escúchala. Pero también léela, lee la Biblia, léela de corrido, léela de Génesis a Apocalipsis, lee el Nuevo Testamento, lee el Antiguo Testamento, lee los profetas, lee los salmos, lee la palabra continuamente. Deja de leer las redes sociales, deja de leer tanto Instagram, tanto Facebook, tanto TikTok y lee la Biblia. Pero además de leer la Biblia, estudia la Biblia, porque no es lo mismo. Es necesario leerla, pasar de corrido, línea tras línea, letra tras letra, pero también es necesario detenerse y profundizar en ella. Estudia la palabra. Eso no es una disciplina exclusiva de los pastores y predicadores y líderes. No, es un llamado del Espíritu de Dios a todos los hijos de Dios. Estudia la palabra, profundiza, cava profundo. Que puedas ir más allá, cada día más allá. Estudia la palabra del Señor. Escúchala, léela, estúdiala, medítala. Medítala, hermano. No meditar en la palabra es pecado. No lo llames de otra manera, es pecado. El Señor mandó allá en Josué capítulo 1 verso 9: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esta palabra tiene que ser la meditación de tu corazón. Medita la palabra, memoriza la palabra, es el siguiente. Tienes que memorizarla. Ay, hermano, ¿sabe qué es doloroso, frustrante? No sé cómo más expresarlo. Triste, decepcionante. Que en medio de la iglesia hayan personas que tengan en su memoria todas las fechas de todos los mundiales. ¿Quién ganó? ¿Quién jugó? ¿Cuántos goles? ¿En qué estadio? ¿En qué lugar? Toda la información del fútbol que quieras, pero cero información de la palabra del Señor. ¿Cuántos salmos te sabes de memoria? Ni idea. Llenos de las cosas de este mundo, llenos de las vanidades de este mundo. Y eso llévalo a cualquier otra cosa en lo que tu corazón y el mío se entretienen. ¿Te sabes todos los nombres de las últimas series en las plataformas de streaming? Te sabes todos los nombres de tus actores, de tus cantantes favoritos, pero no te sabes de memoria un verso bíblico. ¿Cómo vas a vencer en una guerra espiritual si no puedes decir escrito está? Memoriza la palabra del Señor. Memorízala, medítala, memorícela, obedécela. Eso es lo que tenemos que hacer, obedecerla. Obedecerla, que no se quede solamente en información. Que no seamos solo personas aquí llenas de una teología y de una doctrina bíblica y sé todo lo que dice la Biblia, pero no vivo nada de eso. No sirve para nada.
obedécela, sométete a ella y por último, enséñala. Habla de ella, compártela con otros. Dejemos de hablar tanto de temas triviales, que viene el mundial, que quién va a ganar las elecciones. Hermano, es Dios quien quita y pone reyes. Es Dios quien establece su reino. Esa es nuestra confianza. Pero tú y yo somos llamados a estar enseñando la palabra del Señor. ¿Ves? La Biblia es una disciplina bíblica que al menos, por lo menos, esas 7 cosas tienen que estar en nuestra vida. Y lastimosamente muchos de nosotros no teníamos ni idea que eran 7. ¿Las registraste? Vamos a repetirlas. Amén. Oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla, obedecerla y enseñarla. Dale un aplauso al Señor. No iba a decir esto, pero tengo que hacerlo. ¿Cuántos aquí están con un deseo en su corazón de salvación por alguien que tú amas? De salvación por alguien de tu familia, por algún ser amado. Déjame decirte esto con el mayor amor. Ningún incrédulo se va a querer interesar en algo que tu corazón, por lo que tu corazón no está apasionado. Si a ti y a mí no nos apasiona la oración, no nos apasiona la escritura, no nos apasiona la presencia de Dios, hermano, jamás vamos a convencer a nadie de seguir al Señor. No vamos a tener autoridad. Yo quiero exhortarte en esta noche a tu manera de alabar y adorar al Señor. Porque, hermano, ¿estamos cansados? Sí. ¿Ha sido una semana dura? Sí. ¿Hay que guardar fuerzas? Sí. Y créeme, yo sé lo que es la necesidad de guardar fuerzas. De que tú dices, no, yo no voy a gastar fuerzas en esto porque cuando llegue a mi casa tengo una cantidad de cosas que hacer. Tengo un niño que cuidar. Tengo un hogar que organizar. Pero, hermano, si no es para alabar al Señor en lo que nos desgastamos, entonces ¿en qué, iglesia? Si no es en eso, en lo que vale la pena esforzarnos, quitarnos. Y si tú dices, no, es que yo no danzo porque me da pena, arrepiéntete. ¿Cómo no te daba pena afuera? Bailando vulgaridades, moviéndote al ritmo de Satanás y sus demonios. ¿Cómo allá no te daba pena? ¿Cómo allá no te avergonzaba, hermano? Es que no concibo que tú y yo estemos cantando una canción que dice, por causa de él yo me haré más vil, y por dentro estés pensando, ay, qué oso. No quiero que me vean danzar, no quiero que me vean saltar. No, hermano. Si tú y yo no estamos apasionados por alabar y adorar a nuestro Señor, ¿a qué vas a ir al cielo? ¿A qué vas a ir allá? Cuarta fuente, el activismo sin comunión. El activismo sin comunión. Mateo capítulo 7, 22 y 23. Muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos tantas obras en tu nombre. Y entonces les declararé, dice ese texto, ay, qué bien, qué esforzados fueron. Ay, qué bueno que se esforzaron por hacer eso. Aquí tengo registrada su cantidad de obras que hicieron en mi nombre. No, ¿sabes cuál es la respuesta? Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ah, hermano, yo creo que este texto lo hemos dicho tantas veces desde este púlpito, pero es que tiene que ser una verdad latente. Porque nos engañamos con facilidad y nos dejamos engañar con facilidad. Yo compartía con la iglesia y quiero repetirlo porque lo comparto hoy con los pastores de la misión. ¿Qué pensaríamos tú y yo como pastores de alguien que nos dicen, oiga, mire que conocí tremendo siervo de Dios, que ora y hace milagros, que ora y hay sanidades, que ora y salen los demonios?
Uy, hermano, no, usted tiene que tenerlo en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque para nosotros como hombres igualamos el ser usados por ser aprobados por Dios. Y pensamos que si alguien puede hacer esas obras es porque es un de verdad siervo fiel de Dios. Pero Él dice ahí en esa palabra: a ellos les diré, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Iglesia y amados hermanos, cuando nos convertimos en profesionales del ministerio, profesionales de nuestro llamado a desempeñar cada rol en nuestra vida, ¿sabes cómo actúa un profesional? Simplemente llega a su oficina, llega a su edificio a hacer lo que sabe que tiene que hacer. Y a eso se limita. Un buen empleado, diligente, llega a la hora que tiene que llegar, hace lo que tiene que hacer y se va. Está limitado a su función, está limitado a su rol, está limitado a su tarea. Eso es vivir como profesionales. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando tú y yo vivimos, confundimos la acción, las cosas que hacemos con la aprobación, nos olvidamos que a Dios lo que le interesa es nuestro corazón, no nuestras manos. Lo que somos antes que lo que hacemos. Quinto, el enfoque equivocado. Cuando vivimos con miopía espiritual. Lo leímos muchas veces esta semana, Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Poned la mira, ¿en dónde? En las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Allá tiene que estar enfocada nuestra mente. Hebreos capítulo 12, versos 2 y 3. Acompáñame en tu Biblia y leamos juntos esa porción de la palabra. Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Puestos los ojos en ¿quién? ¿Qué es qué? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro ánimo se cansa y sentimos desmayar porque quitamos nuestra mirada de donde debe permanecer nuestra mirada. Quitamos la mirada del Señor, quitamos la mirada de lo celestial y lo ponemos en lo terrenal. Quitamos la mirada de las cosas espirituales y la ponemos en las materiales. Quitamos la mirada del cielo y la ponemos en el mundo. Quitamos la mirada de Cristo y la ponemos en nuestros ídolos. Y cuando vivimos así es inevitable que nuestro ánimo se canse hasta desmayar. Hemos hablado de 5 causas del desánimo, del desaliento espiritual. Y si tú puedes evaluar en esta noche tu vida, identificar una o varias causas de la fuente de tu desánimo, chécalas ahí. Pero ¿sabes qué más puede pasar? Que tú y yo las veamos y podamos decir, como dijo el joven rico: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Podemos decir: pastor, llevo años, gracias al Señor, que no tengo una doble vida. No, y no estoy siendo irónico, eso puede pasar. Claro. Vivo, obviamente, con debilidad, con fallas, con errores, pero la decisión, la determinación de mi vida es tener una vida íntegra. Llevo años viviendo así. Pastor, llevo años reconociendo que no puedo nada sin Dios. No le he dado lugar a la autosuficiencia en mi vida. Pastor, he sido esforzado por tener disciplinas espirituales al día. Me he esforzado, eso puede pasar. Pastor, me he esforzado por no olvidarme de Dios cuando le sirvo a Dios. Y no solo dedicarme al activismo, sino mantenerme en una relación con Él. Pastor, me he esforzado por mantener mi mirada en Cristo todo el tiempo. Eso puede pasar, ¿sabes por qué? Porque estas causas que acabamos de enumerar son causas que tienen un origen en común: nuestro corazón. Cuando es pecaminoso, orgulloso, perezoso, distraído, desenfocado. Pero ¿qué pasa entonces cuando podemos decir: todo esto lo he guardado desde mi juventud, todo esto lo he vivido, me he esforzado por hacerlo durante tantos años y aún así hoy me siento cansado, agotado, fatigado? ¿Sabes por qué? Porque hay otras 2 causas que no provienen
de nuestras deficiencias de carácter. Y estas otras dos causas son nuestros padecimientos y la espera. Nuestros padecimientos y la espera. Así que quiero que las veamos de forma un poco más detallada. Segunda verdad: cuando el dolor y o la espera nos debilitan. Hermanos, tú y yo necesitamos entender que el dolor, el padecimiento, las tribulaciones, las aflicciones hacen parte inevitable de la vida cristiana. Hacen parte del camino, hacen parte de los propósitos de Dios para nuestra vida. Sí, necesitamos quitarnos esa idea y renunciar a esa idea antibíblica y satánica de pensar que si tú y yo estamos en el centro, foco, el centro más central de la voluntad perfecta de Dios, no voy a padecer. Allá es donde no hay sufrimiento, allá es donde no hay aflicción, allá es donde no hay tribulación. Mentiras de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque el centro más perfecto del ser humano perfecto, que vivió en el centro perfecto de la voluntad de Dios, lo llevó al padecimiento de la cruz y a la copa de la ira de Dios que se derramó sobre él por amor a ti y a mí. No menospreciemos el sacrificio de Cristo. Iglesia, nuestra salvación costó el sacrificio más grande de la humanidad, más grande de la historia. Perseverar en ella, permanecer en ella, nos costará aflicción, nos costará sufrimiento. Entonces la verdad que tú y yo necesitamos entender es que no necesitamos parar de sufrir. Lo que necesitamos es atesorar, aprender a atesorar al Señor en medio de todos nuestros sufrimientos. Atesorar a Cristo. Entender que Dios tiene propósitos con nuestras tribulaciones. Y uno de esos propósitos es despojarnos de todo lo que en nuestra vida no se conforma a Cristo. Podar nuestro carácter. Él dijo: todo pámpano que en mí lleve fruto, mi Padre lo limpiará, lo podará para que pueda llevar más fruto. Cristo está comprometido con liberarte a ti, liberarme a mí, aún de las cadenas que hemos aprendido a amar, iglesia. Porque nos esclavizan. Pero cuando tú y yo podemos desarrollar una perspectiva eterna del sufrimiento, de lo que padecemos, entonces podemos desarrollar gratitud con Dios en medio del padecimiento y también por el padecimiento. Volvamos a 2 de Corintios capítulo 4 verso 16 al 18. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque necesitamos entender algo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Iglesia, pero tú y yo vamos muchas veces delante del Señor y cuando leemos esto, pero pastores, que ahí dice leve, y yo llevo años, décadas, tiempos, que ya perdí la cuenta de cuánto tiempo llevo en esto, en esta tribulación, en este dolor, en una enfermedad crónica que Dios no ha querido quitar de mi cuerpo, en un dolor de todos los días que Dios no ha querido quitar de mi cuerpo. Yo te vengo a decir algo en esta noche: no importa si tú y yo padecemos los 70, 90, 80 años que Dios nos quiera tener en este mundo, no se compara en nada con la eternidad, iglesia. Es un parpadeo. Es un suspiro comparado con la eternidad. El punto es el verso 18. No mires las cosas que se ven, sino las que no vemos. No mires tus circunstancias, porque las cosas que vemos son temporales,
pero las que no se ven son eternas. No importa si tu aflicción y la mía, si tu tribulación y la mía nos duran toda esta vida, tienen una fecha de caducidad cuando tú y yo nos encontremos un día con Cristo en la eternidad. Se va a terminar. No es para siempre. El tiempo no nos permite profundizar más en esto, pero te quiero animar a ver la enseñanza que compartió mi esposa esta semana. Ya está en YouTube. La puedes abrir, la puedes buscar. Se llama Renovados en el Crisol. Amén. Renovados en el Crisol. Quiero terminar este punto con lo siguiente. Cuando tú y yo tenemos la perspectiva correcta del sufrimiento, vamos a poder disfrutar de la gracia que renueva nuestras fuerzas aún mientras sufrimos. Aún mientras sufrimos. Aprendimos hace poco acá lo que le pasó a Asaf en el Salmo 73. ¿Sabes qué dijo Asaf después que fue a la presencia de Dios? Mi carne y mi corazón desfallecen. Tengo esta debilidad en mi cuerpo, tengo este dolor en mi cuerpo, me siento desfallecer, pero la roca de mi salvación es Dios para siempre. Aleluya. Dios no orquesta ningún sufrimiento en nuestra vida para destruirnos, ni para destruir nuestra fe, sino todo lo contrario, para enseñarnos a vivir en dependencia absoluta de Él y de su gracia. Entonces ahora vamos a hablar de la espera. Oh Dios, ayúdanos, Señor. Sabes, hay momentos en la vida donde Dios nos ha dado una visión bíblica, nos ha dado una visión conforme a su voluntad, nos ha dado una asignación, nos ha dado una misión, nos ha dado claridad para entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Pero junto con esa visión Él viene y nos dice: tienes que esperar. Y sabes, la espera puede ser desalentadora y difícil, pero Dios anhela que tú y yo aprendamos a esperar bien, a esperar de manera sabia, para que en medio de nuestra espera podamos participar de lo que Dios está haciendo, en vez de luchar en contra de la espera. ¿Cómo podemos hacer esto? Necesitamos partir de lo siguiente, amados hermanos, y sé que es un pensamiento que golpea nuestro corazón cuando esperamos, y es que tú y yo necesitamos convencernos y entender que la espera no interrumpe los planes de Dios, hace parte de su plan. Dile al que está a tu lado: la espera no interrumpe los planes de Dios, hace parte de su plan. Hermanos, cuando tú y yo esperamos, hacemos parte de un grupo inmenso de personas que fueron llamadas a esperar. ¿Te acuerdas que leímos Hebreos 12:2, donde dice: puestos los ojos en Jesús? ¿Sabes cuál es el contexto de ese texto? En el versículo 1 dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Sabes cuál es esa grande nube de testigos? Todas las personas de las que habló en el capítulo 11. Y cuando tú y yo vamos a la historia, veamos cuántos de ellos tuvieron que esperar. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham la promesa que Dios le hizo de su hijo? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Israel para ser liberado de Egipto? No fue una, no fue dos, no fue 3 décadas, hermanos, 400 años de espera. ¿Cuánto tiempo esperamos o esperó el pueblo de Dios la venida del Mesías? No fueron 100, no fueron 200, no fueron 300, 1200 años aproximadamente. Desde que el Señor dijo allá en el jardín del Edén que vendría la simiente santa que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Cuántos hemos tenido que esperar? ¿Cuánto tiempo llevamos esperando el regreso de Cristo? Hermanos, la espera hace parte del plan de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versos 22 al 25.
Romanos capítulo 8, versos 22 al 25. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, haciendo ¿qué? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve no lo espera. ¿A qué esperarlo? Dice acá. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué dice allí? La espera no interrumpe el plan de Dios. Hace parte de su plan. El Señor que nos llama a esperar está con nosotros en nuestra espera. Él no se va a hacer otras cosas. Esperar en Dios no es como cuando a ti y a mí nos ponen a esperar en el consultorio del doctor. Mientras Él está allá ocupado y nosotros allá en ese consultorio, esperando sin nada que hacer, centrados, enfocados en el dolor, a ver si me atienden rápido. Ese no es Dios. Dios está cerca de nosotros cuando esperamos, proporcionándonos todo lo necesario para que podamos esperar. Romanos capítulo 4, versos 18 al 21. Romanos capítulo 4, versos 18 al 21. Está hablando de Abraham, dice el verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Sabes qué pasó con Abraham mientras esperaba? Su fe se fortaleció. Mientras estaba esperando. Y a veces no podemos entender cómo es que eso funciona. Entendemos que nuestra fe puede ser fortalecida y vibrante en el momento de recibir una promesa. Es que imagínate la promesa que recibió Abraham, anhelando tener un hijo, queriendo tener un hijo, y el Señor lo saca de su tienda y lo lleva a ver el cielo. Y yo no sé si tú has tenido la oportunidad, yo sé que nuestros hermanos del campo, quizás más que nosotros, de ver el cielo en una noche despejada y ver la cantidad de estrellas. Acá en la ciudad no tenemos casi esa oportunidad, pero donde no hay tanta luz, donde no hay tanta contaminación, hermano. Y Dios le dice, ¿ves las estrellas? Comienza a contarlas. ¿Las puedes contar? Y Abraham dice, no, así será tu descendencia. No le prometió un hijo, le prometió una descendencia incontable. ¡Wow! ¡Qué excelente promesa! ¡Qué gran promesa! ¡Qué bendición de promesa! Pero ¿sabes qué pasó? Comenzaron a pasar los años y los años y los años, y la espera se prolonga. Se prolonga y se prolonga. Y lo que tú y yo experimentamos es que la fe en esa promesa comienza a debilitarse y comienza a menguar. Quizá a Dios se le olvidó. Quizá fue que yo me emocioné y creí cosas que no debía creer. Quizá fue que la persona que me dijo que era una palabra de Dios realmente no era una palabra de Dios. Quizá hay que buscar otro camino. Pero sabes, la fe de Abraham no se debilitó, sino que se hizo más fuerte. ¿Sabes por qué? Lo que marcó la diferencia es lo que él hizo mientras esperaba. ¿Sabes qué hizo Abraham mientras esperaba? Profundizar en su conocimiento del carácter y del poder de Dios. Y cuanto más veía a Dios, más se fortalecía su fe. Sigamos leyendo allí en Romanos 4. No dudó por incredulidad, no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Mira lo que dice el verso 21.
plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Oh, dale la gloria al Rey. Mientras tú y yo esperamos, necesitamos dejar de meditar en nuestras dificultades, en nuestras debilidades, en nuestros obstáculos, en nuestras imposiciones que otras personas vienen y ponen para no dejarnos avanzar en lo que Dios nos ha prometido y hacer que nuestra fe se fortalezca. La espera es el mejor escenario para que tú y yo podamos conocer a Dios, para que tú y yo podamos profundizar en nuestro conocimiento de Él, para que pasemos tiempo en su palabra, para que desarrollemos en nuestra vida un sentido más profundo del carácter de Dios, de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, del plan de Dios. La espera es una excelente oportunidad para que pongamos en el espejo de la palabra nuestro corazón y aprendamos a conocernos a nosotros mismos en la luz de la palabra del Señor y entender qué es lo que alimenta nuestra desesperación y lo que hace que nuestra espera sea más difícil y exponer nuestras idolatrías. La espera, amados pastores, amados líderes, es una oportunidad para conocer mejor a las personas que ministras, para poder edificarlos y cuidarlos más eficazmente. ¿Qué necesitamos hacer? Determina crecer mientras esperas. Fortalece tu fe mientras esperas. Determina ser más efectivo, más lleno de esperanza, conocer más el carácter de Dios. ¿Qué también estamos esperando? Si el Señor nos pusiera hoy una calificación a nuestra manera de esperar, ¿cómo nos iría en eso? ¿Ha producido en nosotros la espera una fe más fuerte o más débil? ¿La forma en que esperamos nos ha acercado más a Dios o nos ha alejado más de Él? Hemos aprovechado en la espera recordar, como decía la palabra hace un momento en la alabanza, todas las bendiciones que Dios nos ha dado. O más bien hemos caído en la tentación de repasar continuamente nuestra lista de deseos no cumplidos. ¿Ha servido nuestra espera para enseñarnos verdades acerca de nosotros mismos? ¿O solamente nos hemos enceguecido más sobre nosotros mismos y vivimos cada vez más enojados y frustrados por las circunstancias? ¿Nos ha permitido la espera acercarnos y ministrar mejor a otros? ¿O estamos ahí encerrados en nuestra burbuja de nuestra propia espera sin darle espacio ni lugar a nadie? En cada uno de estos casos, iglesia, es nuestra elección, es nuestra decisión aferrarnos a la gracia que Dios ha puesto en nuestra disposición. Todos los resultados de una fe fuerte, de una fuerza renovada, dependen si elegimos a Dios o nos elegimos a nosotros mismos. Si elegimos su gracia o elegimos nuestra supuesta productividad. Si elegimos su poder o elegimos nuestra débil voluntad. Recuerda, Dios no está separado de tu espera. El Señor que te pone a esperar es el dador generoso de la gracia que necesitas para esperar bien. La espera no está fuera de su plan. La espera no retrasa su plan. La espera no retrasa su respuesta. Es parte de ella. Dios no está buscando el éxito de tu ministerio, pastores. Dios no está buscando el éxito de tu denominación. No está buscando el éxito de tu iglesia. Dios te está buscando a ti. Busca tu corazón. Busca tu persona. Así que mientras esperas, repítete una y otra vez: la espera no se trata
de lo que obtengo al final de esperar, sino de lo que Dios está haciendo en mi vida mientras espero. Dale la gloria al Señor. Quiero terminar con esto. Efesios capítulo 3, versos 14 al 16. La renovación de tus fuerzas. Vamos a empezar la predicación. No es verdad, no se preocupe. Efesios capítulo 3, versos 14 al 16. La renovación de tus fuerzas. Pablo escribe a la carta a los Efesios, a los hermanos de Éfeso: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Iglesia, si la causa de tu debilidad y la mía, de tu desánimo y el mío, provienen de nuestro corazón, de nuestra falta de carácter, tenemos que tomar decisiones y determinaciones frente a esas causas. Si tú y yo estamos viviendo una doble vida, sí o sí necesitamos ir al Señor en confesión y arrepentimiento. La palabra del Señor dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que persevera en él va a ir a la destrucción. Si tú y yo estamos viviendo en autosuficiencia, tenemos que recordar con humildad que dependemos de Él para todo. Si tú y yo hemos caído en la pereza, en la apatía espiritual, somos exhortados por el Señor para volver al primer amor, y eso lo tenemos que hacer tú y yo con diligencia. Pedirle al Señor que revitalice tu tiempo con Él de oración y de disciplina de la Biblia. Entender que estas 7 cosas que yo te dije que hacemos con la Biblia, no las hacemos solamente porque hay que hacerlas, porque es nuestra religión, porque es nuestra costumbre. Las hacemos porque aquí encontramos al que es la fuente de nuestra vida y de nuestra fuerza, que es Él, que es Dios. Si estamos esclavos del activismo, tenemos que recordar, iglesia, que nada vale la pena sin su presencia. Ningún logro, ningún éxito, ninguna bendición. Por eso Moisés pudo decirle al Señor: si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. No sigas cautivo del activismo. Si estás perdiendo de vista lo eterno, Romanos 12:2 dice: renueva tu entendimiento. No sigas pensando como el mundo. No sigas poniendo la mira en las cosas de la tierra. Pon la mira en las cosas celestiales. Renovarnos, cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestros anhelos, cambiar nuestros deseos. Y en la medida en que tú y yo podemos reconocer estas cosas, ¿sabes qué pasa? Podemos decir lo que dijo Pablo allá en 2 Corintios 12:9. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Sabes, es tan exacto, tan perfecto el diagnóstico del Señor. Porque cuando tú y yo tenemos un corazón duro, rebelde, hacemos las cosas de mala gana. Es que hay que dar gracias por el dolor. Bueno, Señor, pues gracias. Es que hay que dar gracias por la espera. Pues gracias por ponerme a esperar. Es que hay que dar gracias por la debilidad. No, pues gracias por esta enfermedad. Gracias por este dolor. Así es nuestro corazón. Duro, orgulloso. Ay, hermano, pero cuando nos rendimos a Dios, cuando nos humillamos a Dios, Pablo pudo decir: yo me gloriaré de buena gana en mis debilidades. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes cuál es la razón? No porque Pablo fuera un superhumano, no porque fuera un superhombre, es porque él aprendió a cultivar un corazón que atesoraba a Cristo, que anhelaba a Cristo, que quería a Cristo, que deseaba a Cristo, que buscaba a Cristo, que se gozaba en Cristo, que se gloriaba en Cristo. Y él pudo decir: no importa lo que pase conmigo, no importa lo que yo sufra, no importa lo que a mí me duela, no importa mi debilidad, lo que importa es que en medio de mi debilidad Él es visto, Él es exaltado, Él es conocido, Él es adorado.
Sabes, el gozo de Pablo no era llegar a un lugar donde ojalá hubieran buenas cárceles, cómodas, donde ojalá los soldados romanos no fueran sádicos y no le pegaran tan duro en sus espaldas. El gozo de Pablo era saber que al lugar a donde él iba, Cristo iba a ser conocido. Por eso él dijo: mira, me tienen aquí en el pretorio. ¿Sabes qué era eso? La casa del líder de los soldados romanos. Aquí estoy preso, pero yo le doy gloria a Dios que todas las personas que viven aquí han conocido al Señor. ¿Sabes qué dijo Pablo en una de sus cartas? La verdad es que no me importa. Si sigo viviendo, me matan, no me interesa. Lo único que me interesa, lo único que busco es que si vivo, Cristo sea glorificado en mi vida. Y si muero, Cristo sea glorificado por mi muerte. Lo que anhelo es que Él sea glorificado. Así que, amados hermanos, amada iglesia, busquemos que Él sea glorificado en nuestra tribulación, que Él sea glorificado en nuestro dolor, que Él sea glorificado en nuestra espera. Ponte sobre tus pies y vamos a orar. Cierra tus ojos y ora al Señor. Señor, solamente tú conoces nuestra real condición. La condición de nuestro hombre interior, tú la conoces, Señor. Señor, tu palabra dice que los hombres miramos lo que está frente a nuestros ojos. Y por eso, Señor, es que a veces nos ocupamos y preocupamos y desperdiciamos tanto tiempo en crear una buena imagen, en tener una bonita apariencia, en aparentar ser fuertes, en aparentar estar limpios, en aparentar estar animados. Pero tú sabes, Señor, cuál es la medida de nuestra fuerza espiritual. Tú conoces, Señor, las actitudes que hay en nuestro corazón, quizá los votos que hemos hecho internos en nuestra vida. Quizá hemos dicho: ya no voy a soportar un año más, ya no voy a soportar un mes más, ya no voy a soportar una semana más. Lo que Dios me llamó a hacer lo voy a hacer simplemente en piloto automático. Voy a ir allá y cumplir mi responsabilidad, porque la verdad es que estoy cansado, fatigado, pero me esfuerzo para que los demás me vean fuerte, animado, fortalecido. Señor, tu palabra dice que tú no apagarás el pábilo que está humeando, ni quebrarás la caña cascada. Que tú eres el Dios de toda misericordia y de toda consolación. Y hoy clamamos, Señor, una vez más a ti por tu gracia, por las abundantes riquezas de tu gracia. Conforme a ellas, Señor, clamamos para ser fortalecidos hoy en nuestro hombre interior. Señor, que podamos arrepentirnos de nuestra falta de carácter, que podamos arrepentirnos de nuestra falta de santidad, de nuestra falta de dependencia de ti, de nuestra pereza, de nuestra apatía espiritual. Perdónanos, Señor, por ser esclavos del activismo, por confundir actividad con comunión, por confundir actividad con aprobación. Perdónanos. Y, Señor, fortalécenos en esta noche en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra aflicción. Fortalécenos en esta noche en medio de nuestra espera. Señor, en medio de la aflicción y en medio de la espera, tú renuevas nuestras fuerzas. Quiero que tomemos solamente unos minutos más para adorar al Señor y declarar esa verdad.
para pedirle al Señor en adoración que sea Él el deseo de nuestro corazón, que sea su presencia nuestro anhelo, que sea su palabra nuestra pasión, que sea la oración nuestro lugar favorito en la vida, el secreto con el Señor, el lugar donde estamos allí en su presencia.